Romanos capítulo 11, versículo 36, ¿no? Dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Cuando Pablo escribe, comenzando, gracias hermano. Cuando el apóstol Pablo escribe este versículo, empieza poniendo ¿por qué? O ¿por qué? Es una afirmación, no es una pregunta, porque es como que si dijera todo lo que he venido enseñando, todo lo que he venido diciendo previo a llegar a este versículo, al capítulo 11, al versículo 36, todo lo que he venido enseñando o la razón o el motivo es porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Es una especie de conclusión a la que el apóstol Pablo llega en ese versículo. Y para definir en las partes del versículo dice de Él como el origen, por Él como el medio o el instrumento, y para Él como el fin o propósito final. Este versículo es uno de los más claros, específicos y contundentes acerca de la soberanía de Dios. Casi no necesita un exhaustivo análisis ni someterlo a un estudio profundo, ni buscar en él revelación especial, porque lo que significa es la más grande realidad acerca de la soberanía de Dios. Es terminante, definitivo y contundente, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ahora bien, un comentario de Barclay en su libro Comentarios del Nuevo Testamento dice: este pasaje es el más característico de Pablo. Aquí la teología se hace poesía. Aquí se pasa de la investigación de la mente a la adoración del corazón. Como conclusión, dice Barclay, todo debe quedar como un misterio que el hombre no puede comprender absolutamente ahora, pero cuyo secreto es el amor. Si uno puede decir que todas las cosas proceden de Dios, que todas las cosas tienen su ser por Él y que todas las cosas conducen a Él, ¿para qué decir más? O sea, yo ya podría decir, Dios bendiga hermano, y sentarme. De hecho, toda la Escritura está impregnada del mover soberano de Dios y se refleja tanto en la existencia de la creación como de nuestras propias vidas. O sea, todo lo que tiene que ver con el Dios soberano que tenemos y a quién nos debemos, tiene que ver absolutamente con todo, ¿no? Desde el mismo momento en que tú abres la Biblia vas a encontrar a Dios ejerciendo soberanamente como tal, creando los cielos, la tierra, haciendo mares, sol, luna, plantas, y por último al hombre y a la mujer. En Génesis capítulo 1:26 dice la Escritura: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ahí ya tenemos la más clara indicación de la soberanía de Dios, creando al hombre y definiendo su relación con él, o sea, la relación entre Dios y el hombre. Nuestro Dios es un Dios, o nuestro Dios es Dios, no porque nosotros lo hayamos decidido, sino porque simplemente Él es Dios soberano. No sé si alguna vez os pasó a ustedes que cuando yo, por ejemplo, cuando yo tenía o no tenía tan claro el propósito de Dios para con mi vida, en los aspectos espirituales especialmente, pero ya estaba yo, ya me había convertido,
me surgía la pregunta frecuentemente, ¿por qué tanto este anhelo en mi corazón, y creo que en el de cada uno de vosotros también a lo mejor? ¿Por qué es tan frecuente, tan intenso esta hambre por la palabra de Dios? El no faltar a los cultos, el no faltar a las reuniones de oración, etcétera, etcétera. Hasta que aprendí por muchos pasajes bíblicos que Dios, en su soberanía sobre mi vida en particular, me había puesto en el lugar que tengo que estar. O sea, me aseguró, me confirmó de que esto es lo que tienes que estar haciendo y esto es lo que tienes que estar viviendo y aquí es donde tienes que estar. En base a versículos que aseveran la soberanía de Dios. En Juan capítulo 15, versículo 16, un versículo muy conocido también dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. El Salmo 100, versículo 3 dice: reconoced que el Señor es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Si somos creación de Dios, refiriéndonos al hombre en general, creados por Dios, un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y en base a la obra de redención de su Hijo Jesucristo, nos ha hecho capaces de encarnar en nosotros la propia persona de su Espíritu Santo. De acuerdo con el libro de los Hechos, capítulo 1:8, cuando dice que dice el Señor, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y Romanos 8:16 dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Podemos concluir que sí, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Toda la gloria únicamente para Él. Y a esta conclusión hemos podido llegar, de acuerdo con lo que dice la Escritura, los que hemos reconocido a Jesucristo por la gracia de Dios como nuestro Señor y Salvador, no producto de una explosión, no producto de una evolución. Esto va de una experiencia personal que ha tenido su origen desde antes de la fundación del mundo en cada uno de nosotros y que se ha materializado desde nuestro nacimiento a lo largo de nuestra vida, con sus más, sus menos, sus triunfos, fracasos, amores, desamores, hasta llegar a reconocer la soberanía de Dios en todo el trayecto y declarar con absoluta certeza lo que hemos dicho, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Pero claro, tú me puedes decir, tú estás argumentando textos de un libro, bueno, o algo que no conoce el Señor, ¿no? Para llegar a una conclusión que el mismo libro la da. Y eso es verdad. Pero por eso he dicho que esto va de una experiencia personal. Y que este libro no es cualquier libro, esto es la palabra de nuestro Dios. Es espejo en el que hemos podido mirarnos y mirar la mano de Dios obrando soberanamente a lo largo de nuestras vidas. Yo creo, hermanos, que llega el momento en que todo creyente, y toda persona en un momento de su vida tiene que llegar o debe llegar a ese punto en el que Dios mismo le hace entender, comprender, recapacitar en sí mismo de la soberanía de Dios en su vida desde el día de su nacimiento hasta el día de hoy. Porque de lo contrario eso sería como ir dando palos de ciego sin saber de dónde hemos venido, qué hacemos aquí, ni a dónde vamos. Cuando tú miras tu vida y te pones esa vida frente al testimonio de la palabra de Dios, llegas a la feliz conclusión de que esa vida, aun siendo pecadora,
nunca estuvo fuera de la soberanía de los designios de Dios. Y no te queda más opción que reconocerlo y darle gloria a Dios. Génesis capítulo 50 tenemos el relato del encuentro de José con sus hermanos, José el hijo de Jacob, quien después de las penalidades que sufrió a manos de sus propios hermanos, ocupaba el cargo de primer ministro de Egipto y fue a la postre el salvador del hambre que podía haber sufrido su pueblo y sus hermanos, a quienes les dijo: vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucho pueblo. Para mantener con vida a mucho pueblo. Ahí vemos, ese es un ejemplo clásico, típico de la soberanía de Dios, moviendo piezas en la vida de José y de sus hermanos y su familia para un propósito específico. En cuanto a la carta del apóstol Pablo a los romanos, para llegar al capítulo 11, a ese versículo 36, es necesario que nos pongamos un poquito en contexto, ¿no? La iglesia de Roma pudo haber sido fundada por romanos que habían sido participantes del derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. De acuerdo a Hechos capítulo 2, versículo 10. Pablo escribe la carta a la iglesia en Roma no para corregir alguna doctrina falsa o para reprender a los hermanos por alguna conducta errada, pero como todas las demás iglesias necesitaban ser enriquecidas y fortalecidas en cuanto a las grandes verdades del evangelio de la gracia de Dios. El apóstol lo hace enseñando la gran verdad de que Dios justifica a pecadores culpables por gracia únicamente por la fe en Jesucristo, ya sean estos judíos o gentiles. Y justamente al parecer, ahí es donde Pablo se enfrenta, como dice Matthew Henry, a una realidad descorazonadora con todas las riquezas de su extraordinaria inteligencia. Al punto que en Romanos capítulo 9, versículo 2 dice que tengo gran tristeza y profundo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Naturalmente, Pablo sabe que esto de ser anatema, que significa maldición o maldito, Pablo sabe que esto es imposible para él. Lo que está expresando con la mayor sinceridad desde su mismo corazón, hasta qué punto su amor se profundiza por sus compatriotas judíos. Entonces parece que en la congregación de Roma había cierta resistencia de parte de los judíos en relación a los gentiles, ya que ellos, los judíos, estaban seguros de tener asegurada su entrada al reino solo por el hecho de tener cierto linaje, conscientes de su pacto y de guardar una serie de mandamientos externos, pero habían perdido la perspectiva de que servirían como testigos a las demás naciones de la tierra como parte de un plan soberano de parte de Dios para salvación a todos los hombres. De manera que Pablo, con la ayuda del Espíritu Santo, se esfuerza por demostrarle a sus hermanos compatriotas en la iglesia de Roma la justicia que viene de Dios, es decir, de que Dios justifica por gracia a judíos y gentiles únicamente por la fe en Jesucristo, sin dejar de lado los compromisos de Dios para con su pueblo escogido, Israel. Por eso usa pasajes del Antiguo Testamento, usa pasajes del Antiguo Testamento, como por ejemplo a Abraham y David en el capítulo 4, Adán en el capítulo 5, Sara, Rebeca, Jacob, Esther, Esaú y hasta Faraón en el capítulo 9.
Moisés en el capítulo 10. Pero hace todo esto sin esquivar la obra soberana de un Dios justo que no hace acepción de personas. La carta del apóstol Pablo, esto yo lo he visto cuatro segmentos que tiene, ¿no? La carta relacionado con la enseñanza o con la exhortación en cierta manera que está dando Pablo a los creyentes de la iglesia en cuanto a la elección tanto de los que son su pueblo, los judíos, como la elección de los griegos, de los gentiles, ¿vale? Por ejemplo, del capítulo 1 al capítulo 4, el apóstol menciona judíos y gentiles, o sea, o judíos y griegos. E igual como decir ecuatorianos o venezolanos, claro, ¿no? Del capítulo 5 al capítulo 8, en este segmento no vemos mención expresa ni de judíos ni de gentiles. El apóstol se dirige a la iglesia en general, es decir, como un cuerpo. Nótese aquí en este capítulo 5, por ejemplo, nomás, donde pone justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí, por ejemplo, cuando dice justificados por la fe, eso sería relacionado con Romanos 11:36, justificados por la fe. Esto sería el origen de la justificación. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto sería el medio, él sería el medio o el instrumento. Y el versículo dice, por quien también tenemos entrada a la fe a esta gracia. Entrada a la fe a esta gracia. Ese sería el propósito o el fin, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Siempre termina el apóstol con ese énfasis de la gloria de Dios, que también sería como fin o propósito final. En los capítulos siguientes, en el 9 al 11, en esta sección el apóstol vuelve a mencionar judíos y gentiles, pero esta vez lo hace de una manera más incisiva, con un énfasis especial en la soberanía de Dios y marcando la distinción entre judíos, que son únicamente la descendencia natural de Abraham, y de aquellos descendientes de su simiente espiritual, con palabras como, por ejemplo, no los que son según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa, son contados como descendientes. Capítulo 9, versículo 6. En el versículo 15 dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Versículo 24 dice, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. En el capítulo 10, versículo 12 dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. En el versículo 19 dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Cuando llega el capítulo 11, en los versículos 17 al 24, Pablo hace una exposición de tipo alegórico de la soberanía de Dios, o mejor dicho, cómo hace Dios soberanamente en aquellos que son sus escogidos, tanto los del linaje judío como los que somos por adopción, sirviéndose de elementos de la naturaleza como raíces, rica savia, ramas naturales, ramas desgajadas, injertadas, cortadas, vueltas a injertar, olivo silvestre, buen olivo,
con un énfasis especial en la fe. La salvación siempre será por fe, para todos los hombres. Cuando llega al versículo 32 hasta el versículo 36, el apóstol cierra con broche de oro, pero lo hace de tal manera que no deja ninguna fisura por la que ser humano sobre la tierra pueda colar el mínimo de duda sobre la soberanía de Dios. Es muy enfático y usa palabras que que no dejaría, pero dejaría callado a cualquiera que quisiera rebatir sobre que Dios es soberano. A mí me encanta esta porción. Versículo 32 dice: porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidades de las riquezas y profundidades de la sabiduría de la ciencia de Dios. Esto está entre signos de admiración. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién le dio? Esto es tan humano, hermano, tan cercano a lo que a lo mejor un cristiano cualquiera podía expresarlo así, ¿no? ¿Quién le dio a él primero para que fuese recompensado? ¿Quién es su consejero? Versículo 36. Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Entre otras cosas, hermanos, esto tira por el suelo el orgullo espiritual. Este es un comentario anónimo que no voy a mencionar el nombre. Entre todas las cosas, hermanos, esto tira por el suelo el orgullo espiritual sobre el que muchos creyentes cabalgan todavía, pisoteando con sus cascos de carne a gente inconversa, quienes se resisten a venir a los pies de Cristo por esa misma causa. El orgullo que transpiran ciertos, entre comillas, creyentes por cada poro de su piel. Madre mía, qué fuerte. En la iglesia de Cristo no hay lugar para el orgullo espiritual, porque los gentiles no somos, por así decirlo, la fuente de la salvación, sino que hemos sido injertados en un pacto que Dios hizo con Abraham, allá por el Génesis capítulo 3, versículo 9. Además, aquí es donde se debe prender el foquito rojo de nuestras mentes, ¿no? Entonces él mismo dice: por paradójico que parezcan nuestras mentes finitas, nada de lo que tiene que ver con la soberanía de Dios contradice o nos lleva a eludir la responsabilidad moral de cada persona. Y tenemos la responsabilidad de hacer solo lo que Dios ordena. Dios nos ha dado una voluntad. Ahora, cómo la usamos es lo que marca la diferencia. En el ejemplo del rico y Lázaro, de Lucas capítulo 16, versículos 19 al 31, el rico estaba en el lugar de tormento y le pide a Abraham que envíe a Lázaro a la casa de su familia, ¿no? Para que les testifiquen a sus parientes que están vivos, para que no vengan a ese lugar de tormento. Abraham le responde: a Moisés y a los profetas tienen. Obviamente que no se refería a las personas físicas, ¿no? Sino a las escrituras. La pregunta que nos surge es: ¿acaso el rico, cuando estaba vivo, no tenía a Moisés y a los profetas mientras vivía? Sí los tenía, también. Lo dicho, la diferencia estriba en la voluntad que Dios nos ha sido dada, que Dios nos ha dado. El rico ejecutó su voluntad viviendo solo para enriquecerse, apartado o mirando de reojo a Dios. El pobre Lázaro
ejerció su voluntad para vivir y honrar a Dios, y ahí están los resultados. Ahora, para terminar el cuarto segmento de la carta, del capítulo 2 al capítulo 16, Pablo vuelve nuevamente a no hacer mención alguna de judíos gentiles, excepto en el capítulo 15, donde hace referencia a que judíos y gentiles son una sola cosa en cuanto a la salvación. Ahora, hermanos, fijaos en la bendición que significa reconocer la soberanía de Dios sobre nuestras vidas. Hemos sido llamados a ser testigos de la soberanía de Dios. Es decir, no solo somos llamados a testificar el poder transformador de Dios en nuestras vidas, que eso es muy importante y puede llegar a tocar corazones cuando nosotros testificamos de lo que ha hecho Dios en nuestras vidas. Pero por lo general, el mundo se queda con el cambio que ve de conducta, cambio de vocabulario, abandono de tal o cual adicción. Es decir, se fijan en el hombre cambiado y no en el Dios que cambió al hombre. Se trata de que quien ha experimentado o quienes hemos experimentado esos cambios, reconozcamos muy profundamente que Jesucristo es Dios y soberano del universo, con un sometimiento nuestro incondicional al Señor como Señor soberano. Una vida en estas condiciones atrae la atención no solo del milagro, sino también de la soberanía y el poder de Dios, y lleva verdadera gloria a Dios. Digo esto porque hay creyentes, especialmente, aquí yo no he escuchado la verdad, pero en mi país hay creyentes y predicadores que viven, no juzgo, a lo mejor eso es lo que Dios les ha dado, ¿no? Que viven únicamente del testimonio, atrayendo a creyentes y no creyentes a sus predicaciones, y muchas veces la gente va a esas predicaciones, a esos testimonios, solo por ver y escuchar al hombre que va a dar ese testimonio. Porque yo he escuchado, dice, mira, hoy viene fulano de tal, mira, Dios ha hecho tal cosa con él y ahora es así. Él era antes eso y ahora es esto. Esto hay que ir a escucharlo. Es fuerte ese testimonio, decimos. Y vamos concretamente por eso. Íbamos concretamente por eso, ¿no? Claro, yo insisto en que no digo que testificar sea malo. Lo malo es poner el testimonio por delante o por encima del poder y la soberanía de Dios. En 2 de Corintios capítulo 1 versículo 20, a lo que somos llamados. Porque todas las promesas de Dios, ahí está el origen, son en el sí y en el amén por medio de nosotros. Somos el medio. Para la gloria de Dios. Ahí está el fin. Efesios capítulo 1 versículos 4 al 6 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Ahí está el origen. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Para que fuésemos. Ahí está el medio. Predestinados para ser adoptados hijos suyos. Otra forma del medio. Por medio de Jesucristo. Según el puro afecto de su voluntad. Y la finalidad, para alabanza de la gloria de su gracia, el propósito, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Filipenses capítulo 1, versículo 9 dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Ahí está el origen de la oración de Pablo.
para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo. Ahí está el propósito. Versículo 11. Llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo. Ahí está el medio, para gloria y alabanza de Dios. Otro comentario de Tozer. Dice, en su libro La búsqueda de Dios, en el capítulo en el que se refiere a la soberanía de Dios, W.A. Tozer dice, el alcance de la soberanía de Dios puede ser abrumadora para ti, lo es para mí, dice Tozer. Vamos, no va a ser para Nelson. Y cuando nos enfrentamos a esta verdad, todos tenemos que autoexaminarnos y ver si estamos en la verdad y tomar una decisión. 2 puntos. Pregunta. ¿Abandonaremos nuestras objeciones y razonamientos en cuanto a que nuestro Dios es un Dios soberano y alabaremos su poder y gracia inclinándonos con alegre reverencia a su voluntad soberana? ¿O vamos a resistirnos y endurecernos? Estamos viendo en la soberanía de Dios nuestra única esperanza de vida eterna el día que lleguemos a enfrentar la muerte. Estamos viendo en la soberanía de Dios nuestra única esperanza de respuesta a nuestras oraciones. Estamos viendo en la soberanía de Dios la única esperanza de éxito en nuestra labor de evangelización. ¿O estamos intentando, abro comillas, echarle una mano al Dios soberano y todopoderoso? Estamos viendo en la soberanía de Dios el único significado a nuestros sufrimientos. Esto es muy importante. Estamos viendo en la soberanía de Dios el único significado a nuestros sufrimientos, o seguimos dándole vueltas en torno a la pregunta ¿por qué a mí? O insistiremos en que hay una mejor esperanza o que simplemente ya no hay esperanza. En resumen, hermanos, todo es de Dios como manantial y fuente. Todo es por medio de Cristo, para Dios como fin. Otra manera más personal de decirlo, y con esto termino. Si todos somos de Él y todos somos por Él, todos somos para Él.